y menos los niños, encienden habitualmente la televisión para ver mesas redondas, conferencias o información intelectual. Existe un porcentaje minoritario de espectadores de TV que va a clases universitarias, conferencias y conciertos, lee libros y revistas que no son solo de entretenimiento, pero no frecuenta esas actividades, salvo en excepciones como en los programas educativos de EduSat, no frecuenta este tipo de programas en la pantalla televisiva. Los estudiantes buscan material para sus tareas escolares en la Wikipedia, Google o YouTube y ocasionalmente en algún libro, no en Discovery Channel, ni en History Channel, ni en los canales 11, 22 o TV UNAM. Hace más de medio siglo, Bertolt Brecht sostenía que el principal objetivo del teatro es producir entretenimiento y placer. Él distinguía entre los placeres débiles, simples, y placeres intensos, complejos, y definía a estos, los placeres complejos, como los más ramificados, más fructíferos, más llenos de contradicciones y más ricos en consecuencias. Hasta aquí la cita. También esperaba de los placeres complejos que se basaran en la crítica racional y científicamente sustentada. Podríamos adoptar la vocación por ofrecer placer como finalidad clave de la televisión. Tengo reservas, en cambio, con asignar a la crítica el rasgo distintivo de los placeres complejos. Algunos artistas intelectuales como Brecht supieron divertirse y hacer disfrutar con la crítica. En los estudios comunicacionales desde los años 70 del siglo pasado, la corriente de análisis llamada de usos y gratificaciones y las investigaciones de orientación psicoanalítica sobre el placer en las relaciones entre texto, imágenes y sujetos han mostrado el lugar decisivo del placer en los espectáculos y las interacciones culturales. Pero todavía ciertos cuestionamientos a la televisión y la pretensión de hacer TV cultural la conciben como una TV sin espectáculo, sin el aprovechamiento de los recursos técnicos y del lenguaje propios de la comunicación televisiva. Uno de los ejemplos más ilustres y fallidos fue el de ese gran sociólogo contemporáneo que fue Pierre Bourdieu, cuando aceptó dar 2 conferencias en televisión en 1996. ¿Qué pensó que podía hacer con la televisión un científico empeñado en guardar la autonomía de su oficio? Explica en el libro en el que publicó las conferencias, cito, para poner en primer plano lo esencial, es decir, el discurso, a diferencia o a la inversa de lo que se practica habitualmente en la televisión, he elegido, de acuerdo con el director, evitar toda búsqueda formal en el encuadre y el enfoque y renunciar a las ilustraciones, extractos de programas, facsímiles de documentos, estadísticas, que además de que hubieran tomado un tiempo precioso, habrían enturbiado sin duda la línea de una exposición que quería ser argumentativa y demostrativa. Fin de la cita. Además de negarse a usar los recursos audiovisuales de este medio de comunicación, Bourdieu dedica la mitad de su primera conferencia a despreciar las obras que son escritas, dice, para asegurar invitaciones a la televisión. El sociólogo, en cambio, busca volver extraordinario lo ordinario, suspender el sentido común, porque las producciones, sigue la cita, las producciones más altas de la humanidad, las matemáticas, la poesía, la literatura, la filosofía, todas esas cosas han sido producidas contra el equivalente de la medición de audiencia, contra la lógica del comercio. Es posible apreciar tramos de la conferencia de Bourdieu como cuando habla sobre el enlace negativo que existe en la televisión entre la urgencia y el pensamiento. Pregunta él si se puede pensar en medio de la velocidad sin ser repetidor de ideas recibidas que a su vez fueron antes recibidas por otros, porque en esa prisa del fast food cultural no es posible, dice, plantear el problema de la recepción. Pero predomina en el análisis de Bourdieu y en las condiciones estilísticas que elige para intervenir en la televisión, un rechazo a usar y problematizar las oportunidades de pensar a través de imágenes electrónicas. No es aceptable trazar un cordón sanitario rígido entre discursos científicos o comunicacionales y espectaculares, en un tiempo que ha tendido tantos puentes entre escrituras e imágenes, que ha reflexionado sobre los vínculos entre imágenes para entretener y para conocer, desde la antropología visual hasta Jean-Luc Godard y Wim Wenders.
Como se ha hecho con frecuencia en las televisoras públicas o culturales,